El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear que sucedió en la central nuclear de Vladimir Lenin a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl en la actual Ucrania. El sábado 26 de abril de 1986 es considerado junto al accidente nuclear de Fukushima en Japón de 2011 como el más grave de la escala internacional de accidentes nucleares. Nivel 7 constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión de hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores de diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsadas, materiales radioactivos y tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forjó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radioactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central nuclear ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las primeras 3 horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a una larga magnitud de la catástrofe. Los operadores de la planta pusieron los otros 3 reactores en refrigeración de emergencia 2 días después. Había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el material del combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados en un efecto de chimenea, impulsaba el humo radiactivo a una altura considerable. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva, 36 horas después del accidente, y tardó 3 horas en ser concluida. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros afectados, permaneciendo extensas áreas deshabilitadas durante muchos años al realizarse la relocalización posteriormente de otras 215.000 personas. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La estimación de los radionucleidos que se liberaron a la atmósfera se sitúa en torno al 3,5% del material procedente del combustible gastado, aproximadamente 6 toneladas de combustible fragmentado y el 100% de todos los gases nobles contenidos en el reactor. El desastre de Chernobyl
fue una de las grandes historias y se puede hacer una gran reflexión sobre los usos que se le están dando a todos los combustibles nucleares del mundo.